Bueno, de paso les cuento que el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la provincia de Buenos Aires, del cual hoy me toca ser presidenta, pero somos un grupo importante de profesionales que queremos cuidar la profesión y queremos que evolucione y tener cada vez más derechos y más posibilidades y más beneficios para nosotros los profesionales de la informática y en particular para los matriculados del Consejo. El Consejo es la entidad que por ley, por la 13.016, la ley de la provincia de Buenos Aires, regula la actividad profesional de ciencias de la informática y es uno de nuestros deberes y obligaciones cuidar el buen ejercicio de la profesión y recibir o canalizar cualquier ejercicio que no corresponda. También forma parte del Consejo un tribunal de disciplina. ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente para dar beneficios a los matriculados? Entre varias de las acciones, las que más podemos difundir y compartir son estas charlas virtuales. Hicimos ciclos de charlas virtuales durante la pandemia, muchísimas charlas. Luego dejamos descansar un poco a la gente porque ya nadie quiere estar todo el día conectado, pero una charla cada tanto viene bien. Estamos dando también cursos de capacitación gratuita para los matriculados que están del Consejo. Esta charla en particular es una charla previa a un curso que vamos a dictar más adelante, como una primera aproximación para dar a conocer el tema y para que el profesor, el disertante de hoy, evalúe los conocimientos y los requerimientos y las necesidades que ustedes manifiesten. Para nosotros es un honor tener estos tipos de encuentros con ustedes. También otras de las cosas que hacemos desde el Consejo es convenios de beneficios para los matriculados en diferentes comercios o instituciones. Ayer de hecho firmamos uno con un convenio de software que vamos a publicitar mañana mismo, más allá de la firma del convenio, que es un acto protocolar, los beneficios que brinda este convenio. Ya a la semana que viene arranca un curso de Cisco y los matriculados que deseen anotarse en ese curso van a contar con un 10% de descuento en la matrícula, y así estamos gestionando cada vez más convenios de colaboración de beneficios de capacitación o también de cualquier otro comercio que uno requiera mucho, también con turismo tenemos, y estamos también haciendo convenios de colaboración con otras instituciones, todo pensando en cómo dar prestaciones a nuestros matriculados. Y presentes del Consejo los veo en cámara a Gabriel y a Mariana. No sé si tenemos a María Marta, ahí se sumó María Marta Tomás Esbane, que hoy es secretaria en el Consejo, pero hasta hace poco tiempo era María Marta quien presidía. Somos un equipo de colaboradores, de amigos, de trabajadores, de profesionales que cuidamos la tarea y que queremos que la profesión brille cada vez más. Si te parece, bueno, lo presento a Walter, Walter Becerra, diseñador gráfico de la UBA, ¿sí? Jefe de experiencia de usuario en el área de desarrollos digitales de Casa de la Moneda Argentina. Con Walter nos conocimos justamente en reuniones de trabajo. Yo estoy trabajando ahora en innovación pública en jefatura de gabinete y trabajamos mucho con Casa de la Moneda, y en reuniones de trabajo hicimos una buena sintonía y enseguida lo invité a que compartiera su experiencia con nuestros matriculados. El curso de hoy va a ser, como está ahí en la pantalla, Introducción a la usabilidad y el diseño centrado en las personas. Walter, ¿querés vos ya arrancar? Gabriel, ¿estamos en condiciones? ¿Estamos en orden? Si quieren arranco como digan. Se escucha, ¿no? Sí. Ya tenemos un poco más de gente conectada. Yo en un ratito los voy a dejar y luego vuelvo, pero Gabriel se queda de anfitrión acompañándote en lo posible, si Mariana y María Marta probablemente también se queden. Si surgen consultas durante la exposición, las pueden ir formulando en el chat y se las vamos leyendo a Walter cuando él nos habilite al final de su exposición o cuando
vos indiques, Walter, que Sí, no, por mí, presidas. si surge algo en algún momento, que levanten la mano, así no se pierde la idea, no hay problema, interrumpen, Bueno, no hay problema. en general nos manejamos Bueno, para no ir abriendo los micrófonos de todos sí, y que sea más fluido. Uno de nosotros leerá las preguntas que tienen la gente que está ahora escuchando y asistiendo a esta charla. Bueno, para mí un orgullo y un honor, gracias Walter por tu tiempo y tus ganas, porque la verdad que se notó en todas las entrevistas que tuvimos previamente la voluntad de generar esta charla, que no es la primera, es la primera de varias que vamos a dar, ya tenemos dos organizadas con Walter y el equipo, y bueno, vamos por más. Mientras voy hablando y hice un poco la intro, se sumó un poco más de gente, así que espero que ahora los dejo y cuando vuelvo espero encontrar muchos más. Muchísimas gracias a todos. bueno, muy Arrancamos cuando quieran. bien. Walter, cuando quieras, Ahí sin está. ningún problema. Sí, ahí va. Muchas gracias a todos por participar, por estar. De paso me dio justo el pie para anunciar, me está acompañando Matías Hernández, que va a estar dando lo que sería una charla de accesibilidad. ¿No? Siempre se habla de usabilidad y accesibilidad como algo como en conjunto, entendiendo la accesibilidad como digamos, como garantizar el acceso a plataformas y diferentes espacios de cualquier persona, ya tenga una discapacidad física o, no sé, o cualquier imposibilidad que tenga, poder brindarle el acceso y hacerlo lo más universal posible a todos los desarrollos que se hacen. Igual él lo va a explicar seguramente mejor en su presentación, que ya vendrá, pero bueno, nada, quería ahí, si escuchan que alguien comenta, es que está ahí también participando. Bueno, nada, introducción a la usabilidad y al diseño centrado en las personas. Primero que nada, ya me presentaron, así que esa parte la omito. Darles como un paneo más o menos de lo que vamos a ver. Obviamente, qué es la experiencia de usuario, por qué hacemos experiencia de usuario, UX, User Experience en inglés, que viene muy de ahí, se viene de ahí el término que van a ver mucho. Proceso de diseño, investigación y sistemas de diseño. Eso es más o menos lo que vamos a ver. Pero, ¿qué es la experiencia de usuario? ¿No? La experiencia de usuario surge de un término que acuñó Don Norman, un diseñador, ingeniero, en aquel momento creo que estaba en Apple, en los 90, de su libro de Psicología de los Objetos Cotidianos, y que dice algo así como él en su momento, cuando se encuentra con esto, estamos hablando de los 90, si mal no recuerdo, el Windows se distribuía en disquete, ni siquiera en CD-ROM, en disquete se distribuía. ¿No? O sea que era, cuando uno tenía que distribuir software, era un problema logístico. Se hacía el lanzamiento mundial, tenían que llegar los contenedores. No es el mundo que conocemos hoy, vamos a decirlo así, ¿no? Que en un segundo tenemos acceso a un montón de información. Y él agarra y empieza a ver como un concepto más global de esto. Dice, pensé que la interfaz humana y la usabilidad eran demasiado estrechas. Quería cubrir todos los aspectos de la experiencia de la persona con el sistema, incluyendo gráficos del diseño industrial, la interfaz, la interacción física y el manual. Esto todavía se amplió más. O sea, yo van a ver que en general en las diapositivas trato de poner poco texto porque sé que usualmente todos nos quedamos leyendo y no escuchamos lo que se dice. Esta es la única que puse la cita textual, así que bueno, nada, avanzo. Hay un tema, algo que quiero aclarar, que se confunde mucho, lo que es UI, o sea, la interfaz del usuario, con lo que es la experiencia del usuario. Digamos que lo que es la experiencia del usuario abarca lo que es la interfaz. Cuando hablamos de interfaz hablamos de algo gráfico. Sin embargo, la experiencia del usuario abarca muchos más puntos. O sea, a ver, de repente podemos ir que la experiencia tiene que ver con el proceso completo, desde que inicia el usuario a adquirir un servicio, un bien, lo que fuera que va a ser, porque hoy por hoy tenemos plataformas y aplicaciones por todos lados, a cada hora tenemos una distinta para todo, desde que inicia con su uso hasta que lo finaliza y hasta que vuelve en una recurrencia. Entonces por eso hablamos de que no nos quedamos solo en las pantallas, solo en una interfaz gráfica, es mucho más que eso. Perdón, vuelvo un segundito.
A mí me gusta definirlo, y sobre todo lo pensé mucho ¿no? para hablar desde el lado de la informática, ¿no? Como una intersección, como que la experiencia de usuario es también una intersección. Hay necesidades del negocio, ¿no? Que viene y nos plantea, queremos desarrollar. Entendamos negocio como cualquier entidad que tiene un objetivo, ¿no? No propiamente alguien que busca monetizar o algo, puede ser una ONG, puede ser un organismo de gobierno, puede venir de cualquier lado, ¿no? Pero se le suele llamar en sí el negocio, los que tienen unos objetivos. Quiere que algo ocurra, ¿no? Quiero que los usuarios hagan tal cosa. Está bien, es objetivo del negocio, eso no quiere decir que los usuarios estén de acuerdo con eso. Entonces, por eso digo, viene por un lado las necesidades del negocio, por otro lado las limitaciones tecnológicas. Sí, el negocio puede pedir un cohete que vaya a la luna, y de vuelta tenemos la física, tenemos los costos, tenemos un montón de cuestiones, pero más del lado de la tecnología es qué podemos desarrollar con lo que hay, con lo que se puede construir, con el equipo y demás. Y finalmente, y sobre todo lo que traemos nosotros a la mesa, es la visión del usuario. ¿Qué quiere el usuario? Más allá de lo que quiere el negocio y lo que puede la tecnología, ¿el usuario quiere eso? ¿Quiere que se desarrolle? ¿Quiere esa plataforma? Antiguamente estaba como esta cosa de que medio se le imponía, ¿no? Al usuario es como, bueno, ok, desarrollé esto y usalo, acomodate. Y eso con los años fue cambiando. Fue cambiando también porque, como decía antes, cambió también la tecnología, ¿no? Antes de hacer una distribución de lo que era un Windows llevaba meses, años, y hoy por hoy las actualizaciones se pueden poner de una semana a la otra. Parches de seguridad y un montón de cuestiones hizo mucho más accesible la tecnología en general. Por citar, ¿no? Pero semanalmente creo que cada uno en el celular tiene aplicaciones que se actualizan constantemente, ¿no? O sea, es como que hay mucho ajuste. Pero bueno, eso nada, seguramente habrán escuchado también que viene de la mano de un montón de nomenclaturas, de nombres, de búsquedas, que tiene que ver con todo lo que es dentro de lo que es experiencia de usuario, con diferentes como perfiles, profesiones y demás. Tenemos el diseñador de experiencia de usuario o diseñador UX, el diseñador UI, el diseñador de la interfaz, ¿no? El diseñador de interacción, que trabaja propiamente en cómo va a ser todo ese flujo de trabajo. El UX Writer, que sería quien escribe los textos y los contenidos de la plataforma. El UX Research. Hay una parte muy importante de lo que hacemos que viene dado por las investigaciones, ¿no? Por otro lado, el arquitecto de información, cómo se organiza la página. Habrán escuchado en algún momento que se hablaba mucho de los 3 clics de distancia. Cuando a un usuario no le tenés que pedir 3 clics, más de 3 clics para acceder a algo de una página. Es un poco que entró más en desuso porque hoy por hoy se contemplan otras cosas, pero era lo que se hablaba anteriormente. El Content Strategy, que es como quien piensa del lado del contenido, la estrategia que va a tener ese contenido a lo largo de la plataforma y demás. El Product Designer, que es un poco alguien que abarca todo esto, y el UX Engineer, que es una suerte de desarrollador front, ¿no? Que también tiene mucho y contempla mucho lo que es la experiencia del usuario. O sea que está como con un pie en los dos mundos, vamos a decirlo así. Y también lo que tenemos, yo les hablaba, ¿no? De esto de experiencia de usuario, pero también hay hacia arriba en esto, ¿no? Esto era como hacia abajo, ahora podemos ir hacia arriba. También se habla del diseño de servicios. O sea, ya estamos hablando de una plataforma que va a utilizarse en un determinado lugar para leer un QR, no sé, habrán visto que está lo de estacionamiento medido, por ejemplo, ¿no? Es la plataforma que está en el celular, sin embargo se utiliza en un lugar físico, se piensa el servicio de punta a punta, su uso completo. Y después ya para grandes compañías lo que tenemos es lo que se llama Customer Experience, que es la experiencia del cliente. Acá ya estamos hablando de compañías que contemplan al más mínimo detalle cómo es su interacción con cada cliente. Para darles un ejemplo, estamos hablando de Disney. Disney contempla de cómo cuando uno va a un parque, cómo los operadores, cómo la gente de seguridad señala para no ofender ninguna cultura. A ese grado de detalle se llega, ¿no? Eso es experiencia también del cliente. Por eso digo, repito, que UX es bastante diferente de lo que es UI. O sea, es como que digo, si bien lo abarca, es mucho más que eso. Y después, ¿por qué hacemos esto, no? Digamos que tiene como muchos beneficios. Por un lado es costos. Muchas de las cosas que hacemos evitan el retrabajo. Se evita como estar como inventando la rueda a cada paso, ¿no? Empezamos una experiencia y tenemos que agarrar y volver a armarla y volvemos a arrancar de cero. Es como medio engorroso. Entonces, experiencia usuario muchas veces lo que hace es estandarizar cómo tienen que ser esas experiencias.
Por otro lado, tenemos la posibilidad de detección de fallas tempranas. Antiguamente el software era como algo más que se desarrollaba como más estructuralmente, se definía qué se quería hacer y demás, y poco se escuchaba si el usuario estaba de acuerdo o no. Eran grandes desarrollos que llevaban millones de pesos, dólares, para que finalmente a lo mejor muchas veces llevara al fracaso. Esto implica hacer pruebitas cortas, chiquitas, para poder ver si vamos yendo en el rumbo correcto y poder corregir si es necesario. Obviamente esto trae como consecuencia fidelización de los clientes, usuarios, ¿no? O sea, se vuelve muy simple utilizar ciertas plataformas. Hay algunas que se vuelven peligrosamente simples porque se vuelven adictivas. No sé, un Candy Crush. Hay veces que uno no se da cuenta y pasa media hora, una hora, y es como que uno va y recurrentemente ingresa y no se da cuenta del paso del tiempo. Instagram inclusive pasa bastante así. Y también lo que nos da es un mejor conocimiento de los usuarios. Si tenemos mejor conocimiento de los usuarios, obviamente podemos ofrecerle algo mucho más referido a ellos. Esto también viene un poco de la mano del marketing, ¿no? Antiguamente el marketing era como que lo que buscaba era rociar, tipo la publicidad era como algo que te saturaba y terminabas adoptando ciertas cosas, pero no por convicción, sino por saturación. Entonces esto viene a plantear como otro paradigma, es ¿qué necesitas? Es como que yo te abro la pregunta de ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te está incomodando? ¿Dónde te aprieta el zapato? Y así yo lo que puedo hacer cuando yo te soluciono algún tipo de problemas, el home banking es un ejemplo. Claro, antiguamente, y no tanto, porque hay gente que todavía lo hace, va al pago fácil para pagar todas sus facturas. Yo desde el home banking hoy lo automatizo y en 5 minutos puedo hacer lo que antes me llevaba 2 horas. Y la verdad que me solucionaron mucho. Entonces, obviamente voy a buscar solucionarlo de esa manera, a través de una aplicación. Y después a nivel ingresos, ¿no? Hablando de ingresos, es como que genera todo esto, eh, la facilidad con que podemos agarrar y utilizar ciertas plataformas, obviamente que mejora la conversión. Esto sobre todo lo vemos en portales de compra. Mercado Libre lo tiene muy aceitado todo el tiempo con todos los mensajes que nos viene dando cuando nos dice ya es casi tuyo. O sea, es como que hasta ese grado tienen como diciendo lo tenés en la mano. Mentira, no tengo nada, va a tardar mínimo 4 o 5 horas en llegar. Ya estamos muy exigentes, ¿no? De pasar a esperar semanas por algo, ahora estamos como 4 o 5 horas, ya nos molesta esperar, ¿no? Pero bueno, tiene como esa cuestión de poder estar corrigiendo y viendo y garantizando la conversión, y obviamente eso repercute a nivel económico, ¿no? Ahora les voy a contar un poquito cómo arranca este proceso, ¿no? Usualmente, estos son los roles más básicos. Vamos a lo que es más el núcleo, más allá de todo lo que nombré antes, de nomenclaturas, de ruido que hay muchas veces, que vivimos peleándonos en esas definiciones, ¿no? De qué sos y qué haces y demás. Pero esta es como una estructura básica. Se suele comenzar por lo que es un research, el UX research, ¿no? Empieza a hacer una investigación o algo, después voy a profundizar sobre qué tipo de investigación, donde se hace como una bajada y un procesamiento de esa información que se pasa al UX designer, quien define un flujo, un esquema de trabajo, un service blueprint o lo que sea como artefacto entregable, para que finalmente el diseñador UI termine plasmando ese contenido en pantallas. O sea, en lo que puede ser pantallas, o lo que puede ser una interfaz, o lo que fuere. A mi entender, a nivel cross, lo que termina pasando es que quien gestiona los contenidos, el UX Writer, es quien está de punta a punta en el proceso. Es quien empieza a investigar cómo es el lenguaje el lenguaje que utiliza ese usuario, más, o sea, lo que finalmente termina transformándose en el mensaje que le vamos a brindar. ¿Cómo habla ese usuario para poder hablarle en la misma sintonía? Sería un poco digamos, más coloquialmente dicho. Y lo que nosotros laburamos mucho, trabajamos mucho, es con el modelo de lo que se llama doble diamante, ¿no? Hay una etapa de descubrimiento donde surge un problema, una necesidad, lo que sea, ¿no? Nosotros ahí como que abrimos el paraguas, tratamos de entender todo. O sea, no se descartan ideas, todo es posible. Ahí es como que en ese momento tratamos de que la mayor cantidad de información nos llegue. Y después entramos en una etapa más como de definición y empezamos como a achicar hacia una solución para empezar en lo que es el desarrollo y la entrega, brindar la solución, ¿no? ¿Cuál es la salvedad que tiene para mí este sistemita? Porque es bastante lineal y la verdad que se da algo como más cíclico. Es como que está constantemente, esto es descubrir, definir, desarrollar, entregar.
Y la entrega que termina pasando hacia el final es el descubrimiento de la próxima mejora. ¿Se entiende? O sea, es como que estamos en un bucle, en definitiva. Siempre estamos, es lo que es iterativo incremental, que se conoce. ¿A qué me refiero? Habrán visto este gráfico, es como bastante popular, bastante conocido, es cómo se desarrollaba el software, antes el software, soluciones, lo que se ofreciera, era como algo donde al final del proceso recién, en el paso 4, ibas a tener el objeto. Acá como que arrancamos de a poquito. Lo primero que garantizo es mi MVP, mi producto mínimo, que sería producto mínimo viable, o sea, donde el usuario yo puedo agarrar, brindárselo a un grupo selecto o a todos los usuarios, depende de eso, ya va más por la estrategia comercial, donde lo que le voy a brindar es una solución de movilidad. Entonces, lo primero que me va a decir el usuario, no sé, me diste una patineta, la verdad que la patineta mucho no me gusta, porque no tengo control. Buenísimo. ¿Querés control? Entonces le pongo un volante. Sí, tengo control, pero la verdad que no me gusta andar pateando. Bueno, ok, le ponemos algo más firme, le ponemos un pedal para que puedas pedalear sentado. O sea, te sumo comodidad además. Bueno, pero la verdad que no quiero pedalear. Vamos a la moto. Pero la seguridad, bueno, terminamos construyendo un auto. Pero fue algo como que fue dándose en bucles y va aumentando en la complejidad y en lo que le vamos ofreciendo como propuesta de valor al cliente. Todo el tiempo le estamos ofreciendo mejoras que a veces la verdad que el cliente no las quiere y no las acepta. Ahora, tomando esto, digamos, vamos a tomar como uno de los pasos estos, el uno, por ejemplo, no sé, les quiero mostrar cómo suele ser un flujo de trabajo dentro de lo que es la experiencia de usuario. Nosotros muchas veces arrancamos esto en el papel. Empezamos a dibujar y decimos, bueno, ok, quiero como que la plataforma tenga tal, cual cosa, y qué sé yo, quiero que me muestre tal detalle. Y empezamos como en un, o sea, por eso digo que ahorra también mucho gasto de desarrollo. Imagínense si agarramos y decimos, bueno, ok, vamos a desarrollar esto, y poner la etiqueta acá, y poner el costo acá al otro lado. No, si yo lo que quiero es plasmar la idea de que estemos hablando todos el mismo idioma. ¿Es esto lo que queremos construir? Y es una pregunta que funciona muy bien hacia el equipo, interna, muchas veces. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir de esto? Cuando ya más o menos estamos todos de acuerdo, empezamos con el mock-up, el primer prototipo, que puede ser funcional, podemos empezar, siempre podemos estar testeando en cualquier momento de estas etapas, ¿no? Podemos mostrárselo a alguien y decir, che, ¿y qué ves acá? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que, dónde tocarías? ¿Dónde irías a ver si tenés que ver tal o cual contenido? Siempre vamos como investigando y poniendo a prueba los diseños que hacemos. Acá no es una cuestión de que también es muy importante esto, el diseñador tiene el saber, sino que lo que viene a traer es el saber y el conocimiento del usuario. Entonces es como que el usuario tiene una necesidad, bueno, trata de poner la voz de ese usuario en la mesa. Y finalmente ya sí, tenemos un prototipo más funcional que esto va de la mano de algo que tal vez obedezca si tenemos algún sistema de diseño, algo una interfaz gráfica, manual de marca y todo eso, donde ya lo plasmamos como si estaría mucho más cercano a lo que es el producto final. Bueno, eso por la parte, digamos, de lo que es todo el tema del proceso. Ahora vamos a hablar un poquito, alguna intro de lo que es el research. En research tenemos muchísimo, porque tenemos como varias metodologías que utilizamos. Tenemos lo que se llama evaluación heurística, el test AB, este es probable que lo hayan usado en algunas circunstancias, entrevistas etnográficas o entrevistas contextuales, es ir a la casa de los usuarios, preguntarles sobre cierta cuestión, ver cómo se manejan, cómo es el uso, es bien antropológico el tema este de las entrevistas contextuales. Después tenemos el test de usuario. El test de usuario es mostrarle la plataforma y pedirle que haga o realice una tarea. Las encuestas, que esto ya nos da algo más del quanti, de la cantidad de gente que puede o hace o se comporta de determinada manera. Análisis competitivo, benchmark, qué está haciendo la competencia, entenderlo, por qué, si tenemos competidores, ¿no? Hay veces que son demasiado innovadores las soluciones o lo que se quiere construir y no podés ir a buscar a ningún lado, porque la verdad que no hay nadie que lo haya hecho previamente. No, en general es raro que pase eso porque la verdad que vivimos muy globalizado y si bien no está en Argentina, seguramente en algún otro lugar se esté construyendo algo similar. Pero puede pasar.
Analítica de datos, Google Analytics. Si tenemos algo que está corriendo, ver y medir y analizar cómo son esos funnels de conversión, cómo están funcionando y demás. Y lo que puede ser mouse tracking o también el dedito, cómo lo usamos en la plataforma para entender cómo recorre. Es sorprendente ver cómo los usuarios, por ejemplo, algo que he visto muchas veces, cómo utilizan el mouse para leer en las pantallas, en las computadoras. Van con el puntero del mouse y se ve cómo van rayando toda la pantalla de punta a punta para seguir en la lectura. Bueno, todo eso es información que se puede ver de cómo ese usuario recorrió, cómo leyó, cuánto tiempo estuvo, la permanencia. Nos da mucha información sobre eso. Y ahora para profundizar, porque es algo que a mi entender es de lo más básico con lo que se puede arrancar, es el tema de las heurísticas. Heurísticas hay muchas, o sea, es como una suerte de checklist que uno puede hacer previamente al lanzamiento de una plataforma para ver si todo está en orden. Hay muchas, digo, porque hay heurísticas vinculadas a lo que puede ser, no sé, pagos con tarjeta de crédito, no sé, completar formularios. Hay como muchas que se van analizando. Pero hay una de las más populares que son las 10 que hizo Jacob Nielsen, colega de Don Norman, ¿no? Que lo que estableció son como 10 reglas que más o menos cualquier plataforma debería de cumplir. Uno, visibilidad del estado del sistema. ¿Qué sería esto? ¿Vieron cuando apretan un botón y la interfaz no le dice nada? Y vos no sabés si se colgó, si la aplicación falló, si está procesando, te procesa 2 veces el pago, yo voy, toco y toco 100 veces porque no me informa. Bueno, ese es un error clásico. Y muchas veces peor el error cuando ese botón, ese clic, me lo procesa como, me lo cuenta varias veces, ¿no? Y a lo mejor me duplica o triplica pagos. Por otro lado tenemos la relación entre el sistema y el mundo real. Esto sería como, si yo lo comprendo en el mundo real y yo lo puedo plasmar en una interfaz, es mucho más sencillo de comprender para el usuario. Es mucho más como entendible, o sea, no hay complejidad en eso, ¿no? Es como, si yo lo entiendo, lo que pasa en el mundo físico, en el sistema, en la manito de Facebook, está todo bien, listo, ya está, no hay mucho más que eso. Control y libertad del usuario, el otro. Quiero abandonar un proceso, no encuentro el botón para cerrar, no sé cómo cerrar la aplicación. Hay algunas veces que esto se vuelve intencionalmente así, que es medio diabólico. Por ejemplo, pasa con TikTok. TikTok vos apretás para salir la flechita para atrás y lo que hace es renovarte con un nuevo video en lugar de dejarte escapar. Entonces vos tenés que apretar como varias veces. Bueno, eso es un mal uso de algo que tendría que yo, si estoy tratando de salir, ¿por qué me estás mostrando otro video? Es medio como, bueno, nada, busca generar esa adicción, ¿no? Porque yo en lugar de salir termino enganchándome y así pasé media hora y no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Después tenemos lo que es consistencia o estándares. Esto es muy importante y es un poco lo que hablaba antes de ahorrar dinero en reproceso. Si yo defino que en todo mi sitio los botones de conversión son rojos, no sé, verde, vamos con verde, en un color más neutro. ¿Por qué de repente empiezo a poner botones amarillos en otro proceso? ¿Por qué de repente en realidad le saco el contexto de botón y solo muestro como si fuera un link, el botoncito como cuando queda el texto con un link? ¿Por qué le complico? Si el usuario ya viene viendo que todos los botones son verdes, es más fácil que reconozca y diga, este botón es verde y sigo avanzando por ahí. Después, por otro lado, está la cuestión de reconocer antes que recordar. Es parecido, va muy similar a lo que es la heurística 2, que tiene que ver con eso, con agarrar y decir, bueno, si esto es más natural que así esté en una interfaz, hay veces que son gestos naturales. Si yo quiero correr hacia la página anterior, voy hacia el lado donde estaba la página anterior, que lo hice con una animación. Es como, bueno, no tengo que estar recordando que había, vuelvo para atrás y lo puedo utilizar. 6, que sería la parte de prevención de errores. Los errores pasan, obviamente, porque tenemos que tratar de que el usuario, si queremos que convierta en algo, y esto lo tiene muy bien aceitado el Mercado Libre, si queremos como que vaya por un determinado camino, donde queremos que realice la compra, no tenemos que en ese momento de repente
O sea, digo, cuando ya apretó el botón de comprar, para que se entienda bien el ejemplo, no tenemos que mostrarle otras alternativas. Ese usuario quiere comprar el objeto y lo está manifestando en ese lugar. No tenemos que estar diciéndole, bueno, ok, mira, tenés una mejor oferta, porque ahí lo estoy llevando hacia otro lugar. Entonces yo lo estoy llevando hacia el error. Y también muchas veces es posible que el error ocurra, se cortó la conexión, lo que sea que pueda pasar en esa circunstancia, y tenemos que tratar de que el usuario se pueda recuperar de ese error además, ¿no? Hay un ejemplo, Walt, disculpa que te interrumpa, que es Sí, muy por bueno, favor, dale. que lo vi hace poco en Gmail, que es cuando vos escribís que vas a mandar un archivo adjunto y apretás enviar mail, te salta una alerta que te dice, vos escribiste que ibas a mandar o utilizaste tu palabra archivo adjunto dentro del cuerpo de tu mail, pero no agregaste ningún archivo adjunto. Esto, como diciéndote, vos estás queriendo enviar un archivo, un mail sin el archivo adjunto. Sí, Entonces te previene de enviar ese mail. O sea, a mí me explotó el cerebro cuando pasó eso, porque dije, mirá el nivel de detalle en el que están. sí, totalmente, y Esto eso es algo un que ejemplo te digo es muy de heurística. útil, totalmente. De hecho, a mí me ha pasado si yo les envié algún adjunto, es probable que les mande 2 mails. Le mando el adjunto y después caigo y digo, no, puse el adjunto y vuelvo a mandar otro mail. Entonces, nada, ante ese error frecuente de usuarios como yo, creo que le encontraron una solución. Aplica muy bien. Bueno, flexibilidad, eficiencia y uso. Acá se refiere más con que hay usuarios que de repente necesitan como algo más explicado, más como que tienen un primer uso, y sin embargo hay usuarios que lo realizan de manera más avanzada y a lo mejor quieren como automatizar procesos. Esto se puede ver mucho en herramientas donde de repente tenemos un usuario que a lo mejor necesita cargar un formulario, o quien viene con un archivo Excel, lo quiere adjuntar y hacer una carga masiva. Eso tiene que ver con que sea flexible tanto para un usuario nuevo como para un usuario con otras necesidades. Bueno, estética y diseño minimalista no conviene sumar mucho ruido, o sea, si no está aportando nada a la página o a la información o algo, mejor que no esté. No tiene sentido ayornar demasiado algo cuando nosotros lo que tenemos como objetivo es que su usuario convierta o realice una tarea, ¿no? que es el mismo objetivo del usuario. Ayudar a los usuarios a reconocer. O sea, es como que puedan ver y hay ciertas cosas que pueden ser como más naturales, que sean reconocidas, que sean como, bueno, el salvavidas es como bastante. No quiero complicarle al usuario, digo, ¿dónde está mi perfil? Bueno, le puse un iconito de un mono. No voy a pensar que ahí está mi perfil y donde voy a configurar las cosas. Hay ciertas cosas que también se van volviendo como un estándar, un patrón de diseño. Y finalmente la ayuda de documentación. Siempre tiene que haber algún lugar donde yo pueda recurrir, donde pueda solicitar asistencia por cualquier problema que pueda surgir. ¿Por qué traigo las heurísticas? Digamos acá. Es una de las mejores maneras de empezar con lo que es experiencia de usuario. O sea, es como que yo simplemente así de curioso puedo agarrar, leerlas, puedo profundizar, puedo buscar videos y demás, y ya puedo agarrar a la plataforma que tengo con la que estoy trabajando, tamizarla y ver si está cumpliendo con este checklist. ¿Cumple con lo que es la visibilidad del estado del sistema en todo mi flujo, en todos los lugares donde está? O sea, ya es como el principio que podemos tomar, digamos, para empezar a hacer experiencia de usuario. El básico sin involucrar usuarios, ¿no? Porque siempre lo que tiene que estar presente es el usuario preguntándole, entrevistándolo y demás, ¿no? Pero yo con esto puedo agarrar y decir, bueno, ok, veamos si mi plataforma, si mi sistema, cumple con estos requisitos, con estos pasos. Entonces me parecía como algo bueno para acercar esta dinámica. Y bueno, y ahora me voy por un tema también un poquito más complejo, que son los sistemas de diseño. Como les comentaba antes, está esta cuestión de no estar a cada paso donde uno desarrolla un sistema, una página, o lo que fuera, reinventando la rueda. O sea, hice una página de, no sé,
cierto programa que estoy desarrollando, ¿no? Para alguna entidad o algo, ¿no? Donde yo agarro y puse toda la página en rosa. Y no tiene botones y tiene un formulario y demás. Pero a los 2 meses me piden otra página nueva y el formulario lo hago todo de nuevo. No tiene consistencia con lo que había anteriormente. O sea, lo hice azul, los botones son distintos, los datos que pido son otros. Y digo, bueno, ok, ¿por qué? ¿Por qué voy como cambiando esto? ¿Por qué todo el tiempo es como que el usuario no puede recordar qué hizo previamente y seguir por el mismo patrón si es que así fue? ¿No? Entonces nosotros lo que trabajamos, o lo que se trabaja mucho en diseño con sistemas, con la gente de sistemas, es en el desarrollo del sistema de diseño. ¿Cómo funciona esto? Básicamente se basa en algo que se llama Atomic Design, que es empezar a tomar lo que sería una página y descomponerla a la mínima expresión que sería un átomo. Toma bien el concepto de la física de la materia, ¿no? Dice, bueno, vamos a arrancar por lo mínimo. Como verán, lo mínimo son iconos, el tamaño de lo que podría ser una imagen, textos, algo que se asemeja, parece botón, más iconografía. Es bien sencillo. Pero ¿qué pasa? Si yo empiezo a combinar átomos, empiezo a formar moléculas. Acá ya tengo como una suerte de barra de navegación superior. Tengo como, bueno, de la foto quedó bastante parecido, no había mucho por hacer ahí, pero empiezo a combinar acá y ya tengo como una suerte de información donde tengo como unos ecualizadores, o no sale el nombre ahora del componente, que me muestran como el estado del sistema. Y finalmente acá, todos esos iconitos tengo una barra de navegación. Pero ¿qué pasa? Si combinamos las moléculas, empezamos a tener organismos, empezamos a tener entidades todavía más complejas, ¿no? Que ya esto, que era como una combinación muy pequeñita, empieza a ser como encima de la foto, porque allá ya superpuse mi barra de navegación, no, perdón, ese, me sale stepper la palabra, pero no es un stepper, que tiene como donde se marca el porcentaje, como una suerte de gráfico de torta lineal, vamos a decirle así. Bueno, ya la información la da encima de una foto. Bueno, buenísimo. Eso es como que se recombina. Y finalmente ya tenemos lo que es un template, que sería la página armada, pero sin el contenido. Y finalmente la página donde ya está trayendo el contenido del sistema, todo bien al detalle, ya tenemos fotos de perfiles, contenido real, texto real, la cantidad de notificaciones y demás. Como que se va complejizando. Eso mismo pasa con los sistemas de diseño. Nosotros arrancamos con pequeños componentes y elementos que lo que hacemos es generar una librería. ¿Por qué una librería? Porque quiere decir que cada vez que tengamos que hacer una página, lo que vamos a ir a buscar son esos componentes, esos elementos, para poder utilizarlos, utilizar siempre los mismos. Acá tengo todos los inputs del formulario. Cuando el formulario da error, siempre es el mismo. No voy a estar pensando, me pongo a pensar, ¿cómo voy a poner el error? No, yo ya sé que eso está, voy, lo utilizo a través de un software que se utiliza para hacer interfaces, lo tomo y lo coloco. Lo que tengo que volcar es el contenido y la información que tiene que decir ahí. ¿No? Bueno, lo mismo tiene paletas de colores, botoneras. Esto es como algo muy chiquitito dentro de lo que es un sistema de diseño que puede tener miles de partes. ¿No? ¿Cómo lo solemos hacer? Utilizando Figma. Acá vemos cómo nosotros, es como cómo se empieza a hacer este pantalleo, donde tengo yo la librería que utilizo, que construyo, y lo empiezo a utilizar en diferentes lugares, en donde empieza a darse este patrón, ¿no? Esto que les decía de reinventar la rueda, siempre es lo mismo. Siempre es la misma estructura, el mismo componente. No voy a cada paso diciendo, bueno, ¿cómo es la rueda redonda? Bueno, ya está, yo ya sé que tengo una barra de navegación arriba, los botones van debajo, son todos celestes, si se despliega un menú se despliega de determinada manera, siempre va como en torno a esa mirada. Y ahora lo voy a graficar, algo que esto combina muy bien con la librería cuando se empieza a hacer dentro de React o CSS o sistemas digamos, de desarrollo, ya con lo que es desarrollo. Lo que nosotros utilizamos es un software que se llama Figma. Nosotros creamos un documento en Figma que lo que nos va a permitir es empezar a hacer ese pantalleo. Puede ser Figma, puede ser Sketch, hay múltiples, ¿no? Pero esto es lo que tienen
como estandarizado. Creo que hay otro que es Adobe XD, XD. Lo que tienen es que yo puedo llamar una librería de diseño, que esa librería la puedo utilizar para múltiples proyectos, y siempre es la misma. Entonces yo con esa librería asociada, lo que hago es empezar a crear todas mis pantallas, que las exporto a un proyecto dentro de lo que se llama Zeppelin, otro software. Dentro de ese proyecto yo tengo dos cosas. Un documento que puede ser un proyecto, y la guía de estilos, Style Guides Zeppelin, es la librería misma de Figma. O sea, es como digo, lo mismo de la librería que yo la paso a Zeppelin y me queda armada dentro de Zeppelin. ¿Pero por qué es importante este Zeppelin? Porque a mí lo que me permite es comunicarle a los desarrolladores cómo quiero que construyan esa página. Acá lo que puse es un ejemplo de cuando conectamos un componente de un componente de un organismo, un átomo, una molécula, perdón, lo que les hablaba antes, lo conectamos con código. Cada vez que yo utilice esto de la librería, el desarrollador va a ver estas líneas, perdón, acá voy a señalarlo, porque no, estoy señalando donde creo que no ven. Ahí se ve, ¿no? El puntero. Yo tengo el botón, y cuando lo que va a ver el Sí, desarrollador... Walter, se ve. Perfecto. Lo que va a ver el desarrollador es todas estas líneas de React, todo lo que tiene que armar. Entonces no se puede confundir, porque ya llegamos a un acuerdo, un convenio, entonces el otro botón que es gris va a tener otro listado, o sea, otro componente que va a ser el que aplique. Entonces acá lo que tiene que hacer es como seguir una receta. No tengo que estar preguntándome, midiendo cuántos píxeles, lo hace la primera vez, el primer botón. Después lo demás ya está, quedó automatizado, y de hecho ahí lo dice. Esto es un botón, small, estándar, y creo que dice fill, si mal no leo. Pero digo, entonces listo, ya tiene como todo el caminito hecho. Si nosotros conectamos así, es mucho más sencillo para que el desarrollador pueda avanzar, para que pueda como... Y también previene errores. ¿Por qué pusiste un botón rosa si yo no te pedí un botón rosa? Bueno, empieza a conectar todo esto y se hace un laburo mucho más integrado. La verdad que cada vez que lo utilicé a este sistema es fantástico porque previene muchísimos errores, muchísimo tiempo de desarrollo. Podés tener un pantalleo de una manera, cuando vos ya tenés todos los componentes armados, ¿no? Al principio es como que cuesta un poco, vamos a ser sinceros, hay una cuestión de fricción en el arranque. Pero una vez que ya está funcionando y que está todo como bien coordinado, fluye. Y después, bueno, nada. Ahí más o menos fue un panorama general de todo esto, más vinculado para el lado de desarrollo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran profundizar o algo. No sé si fui muy rápido, ¿no? También, perdón, pero... No, estuvo bien, estuvo bien. Es bastante información, entonces hay que procesarlo. Pero fue muy claro, ¿sí? Sí. A ver, ¿alguna duda en el chat? No sé. Por ahora no, por ahora no. No sé si querés... ¿cómo estamos de horario? Estamos bien, Creo que ¿no? estamos bien, sí, tenemos tiempo todavía. Perfecto, Eh, perfecto. yo todo esto lo armé y lo pensé, digamos, más vinculado en los puntos de mayor interacción que muchas veces tenemos con las áreas de desarrollo. Lo que nosotros tenemos que desarrollar son sistemas de diseño, muchas veces tenemos que desarrollar investigaciones donde les pedimos que a lo mejor agreguen un script determinado, ¿no? Los ABTs muchas veces se suelen hacer con... no quería sumar mucha información que confundiera más, pero se suele utilizar que ahora, creo que es el Google Tag Manager. No, estoy equivocando, pero se suele utilizar como un software que lo que hace es mostrarle a una audiencia una alternativa de pantalla y a otra audiencia Optimizely se llama.
que lo que permite es hacer como ABTs donde yo puedo modificar botones, cosas de una interfaz y otra, y ver cuál garantiza mi conversión. Hay múltiples formas. De eso dependemos mucho en esas investigaciones de la gente de desarrollo, porque tienen que agregar el script, hacer el deploy correspondiente y demás. Y esto del sistema de diseño me parecía también como muy importante para verlo por todo el tema del retrabajo que se ahorra. Pueden habilitar los micrófonos, los que tengan ganas de hacer alguna pregunta, no hay problema. Acá preguntaban si Zeppelin es gratuito. Hay una versión gratuita para un proyecto, es una versión freemium, lo que se conoce como freemium. El primero te lo regalan, el segundo ya te lo empiezan a cobrar, vamos a decirlo así. Claro, Sí, te permite hacer como algo básico y después ya te empieza a cobrar. También se puede utilizar Figma, lo que pasa que ya cuando hablamos de estas soluciones estamos hablando de como una recurrencia, como que vos lo que te agiliza es mucho tiempo, muchas horas de desarrollo. Si a lo mejor haces una página, no te va a convenir ir por este camino, porque es algo como bastante específico. Sí, a ver, te conviene conocerlo, ver cómo empezar a trabajar con esta metodología, pero ya cuando se vuelve a hacer algo donde todo el tiempo estamos como teniendo las mismas discusiones, son horas y horas de desarrollo que se ahorran. ¿Por qué de nuevo estamos haciendo eso? Aparte es un documento que todos los desarrolladores comparten en común. Che, voy a hacer esto. No, pero para el que está al lado y ya lo hizo este componente. Porque la botonera tal, la barra de navegación, sí, ya la hice. Ah, yo también la hice. ¿Y por qué no lo conversamos? Bueno, ya ahí cuando empieza a figurar ya está todo como mucho más automatizado, todos vamos al mismo lugar y tenemos como el mismo código, el mismo repositorio, entre comillas, ¿no? claro, tal vez en el inicio del proyecto, hasta que se hacen todas las definiciones, ¿no? Por ahí se invierte ese tiempo en esas definiciones, pero después evidentemente debe agilizar ya enormemente, como decís vos. Bien, Sí, tiene cosas más complejas porque después se puede adaptar a múltiples plataformas, como que en algunos lugares puedo utilizar colores, variables, ciertas cosas que me permiten utilizar de manera estándar, pero ahí no quiero como meterme en más ruido, o sea, hay como, o sea, esto funciona para muchas, eh, puede llegar a alcanzar una escala muy grande, digo, simplificar un equipo de desarrollo chico para una escala muy grande. Ahí, Mati, no sé si querés corregir lo de accesibilidad, que no es mi punto, si querés aclarar bien a qué se refiere y la definición, actualizame. Bueno, dale. Ahí básicamente todo lo que estuviste hablando recién rige también para lo que es accesibilidad digital. Básicamente es experiencia de usuario y todo lo que fue nombrando Walter, pero para personas con discapacidad, digamos. Nosotros ya vamos a estar charlando pronto un poco de lo que es accesibilidad, pero a grandes rasgos es experiencia de usuario aplicada a personas con discapacidad que quizás en lugar de utilizar un mouse y un teclado como nosotros estamos acostumbrados, se soportan también quizás ayudas técnicas como lectores de pantalla, como líneas braille y un montón de tecnología aplicada a las personas según la discapacidad que posea. Pero sí, estuvo muy, muy clara la charla, la verdad que está súper ¿Qué bien. te iba a decir? Muchas Hay gracias. algo que te sumo, que también no hay que entender la discapacidad muchas veces como porque uno cuando piensa en discapacidad piensa en alguien ciego, una persona ciega, piensa en Ujú. alguien en silla de ruedas, y hoy la discapacidad es mucho más común de lo que se piensa. Sin ir más lejos, uno de cada 10 hombres es daltónico. Entonces hay alguna gama del espectro de color que no reconoce. Por lo que tengo entendido suele ser el rojo, ¿no, Mati? Por lo general sí, incluso muchas veces las discapacidades además no son
las que conocemos como las que son de nacimiento, sino que también pueden ser situacionales. Por ejemplo, no sé, me rompí un brazo. O sea, esa es una situación de discapacidad se llama, y ahí ya estamos limitados para conectarnos con la información, para acceder ya, por ejemplo, podríamos dejar de tener la posibilidad de usar el mouse, pero bueno, no quiero spoilear mucho lo que No, está perfecto. probablemente Ahí Martín nos venga compartió. más Adelantar tu adelante. charla, ¿no? Querés adelantar tu Claro. charla. Querés que sea Es sorpresa, hacer sorpresa. un... Mira, ahí está diciendo Martín Paladino que él es daltónico en el chat, ¿no? Y que el rojo es el más difícil. Mirá, Sí, ahí o sea, Confirma lo de Matías, ¿no? sí, es común que cuando uno cuenta 10 hombres y dice, seguramente en la sala hay alguien daltónico, y siempre alguien levanta la mano, y no es y es algo, a ver, común, normal, digo, uno de cada 10 es muy probable que se... Entonces hay que entenderlo desde ese lado, ¿no? Ni hablar de utilizar, no sé, apoyo visual, algún lente o algo en determinadas circunstancias. No sé, hay múltiples discapacidades, ¿no? Es algo bastante común. pero está Bueno, bueno también conectarlo, perdón, Gabriel, una no, que mini los cajeros aclaración. automáticos hay desarrollos sobre este tema, ¿no? En usabilidad Claro. Ujú. El cajero auditiva, automático braille. es un gran desafío, porque vos pensás que le tenés que estar diciendo a la persona en voz alta cuánto dinero está retirando, y a la vez tenés que entrar como un tema de seguridad. Porque Claro. te voy a dar 50.000 pesos. Y no está bueno, porque ya, digamos, tenemos como esos biombos que lo que tratan es de mantener la privacidad para que yo te lo esté gritando en voz alta. Claro. A la gran mayoría de los cajeros lo que tienen a modo de seguridad es que te obliga a enchufarle unos auriculares. Si no le enchufas esos auriculares, es como que corren una versión chica y mínima de lo que es un lector de pantalla. Está bueno levantar también un poco esto ahora como para dar soporte también a todo lo que hablaste de sistema de diseño, porque nosotros muchas veces utilizamos paletas cromáticas en las que pensamos un montón en cómo tienen que ser los colores, etcétera, para cierta aplicación, para que cuente un poco de lo que es la visión de la empresa, etcétera. Y en esta paleta de colores y en toda esta normativa que quiere ponerle las diferentes empresas para sus visuales, se tiene que tener en cuenta que tengan el contraste adecuado para las personas que tienen baja visión, para que tenga el tamaño de la letra apropiado para que sea legible. Entonces, ahí se encuentra quizás esa conexión entre lo que es usabilidad y accesibilidad. Todo se Claro, empieza a construir de base para el usuario, poniendo en el centro de la escena al usuario. Claro, lo que hablaba antes de por qué esas experiencias de usuario, ¿no? Y cómo garantizar las conversiones. O sea, nosotros podemos aumentar las ventas. Si hay una persona que el rojo no lo ve, o sea, como que lo ve de otra manera, nosotros queremos que ese botón se destaque y lo ponemos en rojo, lo que estamos haciendo es justamente lo inverso. O sea, podemos aumentar las ventas de algo que no está convirtiendo, que la persona no lo reconoce en un formulario donde tiene que tocar muchísimo con el simple hecho de ajustar un color. Entonces ahí es donde esas cosas es lo que nos permite ir mejorando y optimizando los sistemas, plataformas. ¿Podrías volver a esa diapositiva de las 10 ítems? Me pareció muy interesante porque ahí está. La verdad que parece mentira, pero son 10 conceptos muy útiles y que en general, a lo sumo, a veces se tiene en cuenta uno o dos de estos ítems, ¿no? El tema de la navegabilidad es un problema, digamos, ¿no? La gente, cuando los sistemas están mal diseñados, hay un claro problema en la navegación de los sistemas, ¿no? Bueno, hoy, sin ir más lejos, tuve una presentación de un producto donde en la demostración iban y venían, y hasta el mismo presentador se confundía dónde tenía que ir. Entonces, y estamos hablando de un sistema importantísimo, ¿no? Grande.
Y me parece a mí que estos 10 puntos, la verdad que son una guía bastante interesante, ¿no? Eh, Tal vez no sé cuál es el más interesante, pero seguramente el último es el que siempre más falta, todo, ¿no? El tema de la Es el que nadie quiere documentación. hacer, vamos a decir la verdad, nadie quiere desarrollar la documentación de No, nada, ni de los no. sistemas que uno mismo desarrolla no quiere hacer. Y Así que menos nada, actualizarla, y menos actualizarla. no, jamás, jamás. Es como alguien como, nadie quiere pasar por ese lugar, pero bueno, hay que reconocer también la utilidad que tiene para uno mismo muchas veces, ¿no? Porque uno a veces arranca los desarrollos, dice, ¿qué puse acá para, si uno documentó y fue prolijito, sirve mucho. Ni hablar de cara a los usuarios, ¿no? Cuando esa documentación se le brinda a los usuarios. Pero sí, es tal cual decís, Gabriel, o sea, no sé si hay uno más importante que otro, porque en realidad todos en algún momento puede ser que te imposibiliten convertir en lo que vos querés hacer. Digamos, si yo, de repente yo no sé si me procesó un pago o no, el sistema no me lo está informando, yo pagué la factura y no sé, no me mandó el resumen, no me mandó el recibito del pago. Y no sé, ¿viste? Y te quedas como con esa angustia, con esa cuestión de decir, che, pero ¿procesó el pago o no? ¿Qué pasó con esto? Se cortó el sistema, no me dio feedback, no me informó de qué pasó. Es terrible. Control y libertad, bueno, hay veces que vos querés como cerrar ya las aplicaciones, no sabes cómo cerrar porque no. Entraste como en una especie de callejón sin salida. En web es más fácil porque uno siempre suele tocar la tecla de back, ¿no? Pero en las aplicaciones es más difícil eso. Y como les digo, estas son las 10 recomendaciones como genéricas. Si buscan en la web, buscan heurísticas, checklists, o sea, de lo que sea, van a encontrar recomendaciones específicas. A mí me sorprendió las de tarjeta de crédito. Bueno, mantener tantos dígitos ocultos. Garantizar, no me acuerdo ahora bien en detalle, pero era poder ver el monto de pago, poder ver el ítem que va a pagar. O sea, como, bueno, estoy comprando esto y estoy garantizando que el dinero va destinado a esto y no a otra cosa. Porque uno tiene muchos idas y vueltas también en un proceso de compra. Che, puse en el carrito de compra, una compra digital de supermercado, de Coto. ¿Puse o no puse las aceitunas? ¿Viste? Bueno, ok, listo, haces un checklist, listo, pago, se terminó. Hay mucho de eso. Y otro tema, el tema de los errores, ¿no? Muchas veces, bueno, todo el mundo van a convenir conmigo que cuando aparece un mensaje en pantalla, un error o algo, nadie lo lee, o sea, dura 2 segundos y después ya ni sabíamos lo que decía el mensaje de error, ¿no? La mayoría de las veces, o cuando uno tiene que asistir a un usuario y te dice, no, me dio un error. ¿Y qué error te dio? No sé, no me acuerdo, no tengo ni idea, ¿no? ¿Y en qué momento, en qué lugar, qué estabas haciendo en ese momento? O sea, uno tiene que empezar a hacer una investigación, ¿no? Cuando en realidad muchas veces simplemente, si es un usuario de una organización propia, digamos, es decir, bueno, poner un mensaje en cierto lugar de la pantalla que aparezca un código de error como para que los usuarios habituales, digamos, sepan cuál es ese código de error, ¿no? Pero ni hablar el tema de los mensajes emergentes que son muy difíciles después de recordar, ¿no es cierto? Ahí Sí, hay había todo un una que era tema. terrible, que era como medio, a mi entender, como pegarse un tiro en el pie, era la de la pantalla azul de Windows. Windows te ponía todo un código enorme, tipo falla de error número tal, y te ponía como más largo que el CBU, era el Sí. código que te ponía. Entonces vos después tenías que llamar a reclamar, che, mirá, me está fallando esto, es imposible de pasar ese dato, porque era como un dato que no te estaba diciendo, che, falla la memoria. El error está en que la memoria no está pudiendo procesar. No, era 2 CBU juntos, más o menos, el código. Entonces era como también simplificarle la vida no solo al usuario en este caso, sino a quien va a tener que solucionar el problema posteriormente, que es el ingeniero o quien prepara la máquina, ¿no? También, que tiene como esa simpleza a veces, ¿no? Pensarlo un poquito desde ese lado. Se habla mucho de la experiencia de usuario como de ser profesionales empáticos, de entender
esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Decir, bueno, ok, che, mira, acá va a haber un problema. Si yo lo dejo así, obviamente después uno lo testea y pone al usuario en la mesa, en la situación de uso, donde le muestra la plataforma y mira literalmente cómo la usa. Es bueno, quiero que hagas esto, quiero por favor que conviertas esta tarea y yo voy a observar mientras la vas realizando. Yo vamos a detectar un montón de errores ahí, pero más allá de eso es tener esa capacidad de entender y no de estar como con un ojo juzgador y crítico de por qué lo estás haciendo mal. El usuario lo hace como su modelo mental lo plantea, como lo entiende, como procesó un montón de información de otros sistemas antes, y el nuestro es uno más. No es ni mejor ni peor, es uno más de todos los que tiene que utilizar en el mundo actual. Mientras más simple se lo hagamos, todos felices. El usuario, nosotros, el negocio, todos. El win-win-win aplica muy bien. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o contar alguna experiencia que hayan tenido. Si no, me parece que ya podríamos ir concluyendo. Vamos a sacar la presentación. Bueno, como conclusión, así por lo que se ve en el chat, además por mi percepción particular, individual, muy claro, Walter, la verdad, muy claro. Me pareció sencillo, si bien, como dice Gabriela, había mucha información, estaba clara la información que se quería transmitir, y bueno, la verdad que bueno, valió la pena. Me parece que hay mucho más para charlar, por ahí con perfiles más específicos, ¿no? Con gente que realmente, acá tenemos un panorama, nosotros estamos invitando a todos, hicimos una invitación general, tal vez podríamos ver después de hacer alguna más puntual, e invitar a gente que se dedique igual. Cuando hablaba Matías del tema de accesibilidad, yo creo que es algo que no es una palabra que está sonando porque sí. La verdad, nosotros como informáticos tenemos que cambiar un poco el chip o incorporar, ¿no? Incorporar esos temas básicos porque siempre los dejamos de lado. Es histórico que nunca pensamos las aplicaciones para gente en general, ¿no? Para gente que no tenga los 5 sentidos despiertos, ¿no? En el mismo momento. Así que bueno. Totalmente, muchas gracias. No, al contrario, un placer, un gusto. Ahí Mariana aplaude. Aplauso general. Bueno, en el chat todos serán No tengo felicitaciones. audio de aplausos, pero para la próxima. Pero hay manitos. Esperá, Sí, que sí, sí. había manitos. Ahí, no me acuerdo cómo era. Ahí está. reacciones. Los aplausos. Reacciones, exactamente. Así que bueno, por mi parte, Bueno, muchísimas gracias a Walter y bueno, a Matías Walter, también. Matías, muchas Lo gracias. esperamos